ejecutando o avanzando una actividad. En este video aprenderá cómo ejecutar una actividad activa de un caso abierto invocando la capa SOA de Visagi desde un sistema externo, enviando al mismo tiempo información para ser relacionada al caso y almacenada en el modelo de datos. Para ilustrar esto vamos a usar el siguiente ejemplo. Un banco cuenta con un proceso de solicitud de productos para aprobar o denegar un conjunto de productos solicitados por un cliente. El proceso inicia con el registro de la información del cliente. El banco desea ejecutar una actividad del proceso desde una aplicación externa. Para lograr esto debemos invocar el Web Service Workflow Engine SOA de la capa SOA de Visagi para ejecutar la actividad y al mismo tiempo enviar parte de la información que es usada o registrada en la actividad. Para configurar la invocación mencionada, contamos con un proyecto de Microsoft Visual Studio con una aplicación de escritorio básica. Esta aplicación tiene una ventana principal con ciertas opciones para seleccionar. En esta ventana existe un botón con un método que invoca el método PerformActivityAsString de la capa SOA de Visagi. Este método recibe un XML en formato string. Tenga en cuenta que Microsoft.NET permite manejar un documento XML como tipo de dato. Por tanto, para este ejemplo utilizaremos el método PerformActivity que recibe este tipo de dato. Como requerimiento para invocar este método, debemos crear una referencia web del servicio web de la capa SOA de Visagi. Verifique que la URL del servicio web del proceso de solicitud de productos es la correcta. Tenga en cuenta que para este ejemplo, el proceso está publicado en el mismo servidor en el que está el servicio externo. Ahora podemos ejecutar un debug de la aplicación de escritorio para entender cómo ejecutar la actividad y enviar la información. Cuando la aplicación se ejecute, dé clic en el botón Perform Activity. Se visualiza una nueva ventana y esta tiene 5 campos, de los cuales los 4 primeros son para incluir ciertos datos del cliente y los otros 2 son para ejecutar la invocación y para mostrar la respuesta de esta invocación. Tenga en cuenta que la información del cliente será enviada al Web Service de Visagi para ser almacenada y relacionada con el caso de la actividad. Por tal motivo, digitemos la información del cliente. Ahora demos clic en el botón Perform Activity para ejecutar la invocación. El debug se ejecuta, por tanto, tenga en cuenta que el método PerformActivity espera un XML con una estructura específica. Por tal motivo, en el código lo primero que hacemos es definir esta estructura. Observe que en el XML estamos incluyendo el número del caso, el nombre de la actividad y los valores digitados en la ventana. El número del caso y el nombre de la actividad son muy importantes, ya que con base en estos se logra identificar si la actividad del proceso y del caso en ejecución está activa para luego ejecutarla. Después de esto, observe que la referencia web del Web Service de Visagi es instanciada y luego es ejecutado el método PerformActivity, enviando como parámetro el XML creado. Cuando se describe la respuesta del servicio y el debug finaliza, en la misma ventana de la invocación en el campo de texto más grande, se visualiza si fue exitoso o no la ejecución de la actividad. Este mensaje depende de los valores del XML de respuesta del servicio. Tenga en cuenta que la respuesta es más grande que el mensaje de éxito. La respuesta es un XML como el que se muestra a continuación. En el XML es incluida la descripción del proceso al que pertenece el caso. También he retornado el ID y la descripción de la instancia de la actividad que quedó activa en el proceso después de ejecutada la actividad con la invocación. La actividad ejecutada es información del cliente y en la forma de esta actividad debería ser registrada la información del mismo. Por tanto, como la actividad fue ejecutada desde una aplicación externa, toda la información debe ser enviada, reemplazando así la interacción del usuario en la aplicación web del proceso. Hasta aquí la configuración necesaria para integrar un sistema externo con un proceso, invocando la capa SOA de Visagi para ejecutar y avanzar una actividad específica del caso. Gracias por su interés en Visagi, la solución preferida por los expertos en BPM.